Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Bueno, creo que no podría haber sido mejor elegida la canción, la última, con respecto a lo que quisiera compartir hoy. ¿Estamos sintonizados con Dios, haciendo su voluntad? Si Dios habla y la gente obedece, ¿verdad? Que va para adelante. Y si no, nos quedamos o vamos hacia atrás. Cuando Dios habla, es importantísimo decir sí. ¿En qué cambio andamos? ¿En quinta o en primera? Algunos de nosotros quizás en primera y con el carburador un poquito tapado con basuras, a los saltos, al galope, andamos así. Importante cuando Dios habla. Fíjense lo que dice en Juan 2:5. María dice en las bodas de Caná, hagan todo lo que Él les diga. Y así dice el Señor hoy también. Ojalá todos los que reverencian a María hicieran caso a este mandamiento de ella. Para tener la bendición de Dios hay que estar en el lugar que Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos y en el momento que Dios quiere que estemos y hagamos lo que estamos haciendo. Lo repito, para estar bajo la bendición de Dios hay que estar en el lugar donde Dios nos quiere, haciendo lo que Dios quiere que hagamos y en el tiempo que Dios nos quiere ahí. Y quisiera hacer algún comentario antes de entrar en el tema. En esta época de tantas grietas políticas, distanciamientos, hasta dentro de las mismas familias, ideologías diversas, teorías conspirativas que nos afectan a todos y que muchos repiten como loros en diferentes foros y que hasta separa amigos y familiares. Quisiera concentrarme en un personaje del Antiguo Testamento que es Jonás. Muchos lo recuerdan simplemente porque lo tragó un pez, ¿verdad? Un gran pez. Pero es interesante cómo la ideología de Jonás y su nacionalismo lo afectan tan negativamente. Jonás, hijo de Amitai, aparentemente la misma persona que encontramos en 2 Reyes 14:25, estaba activo como profeta durante el reinado de Jeroboam II en Israel, allá por el 787 al 747 a.C. Jonás vivió en esa época muy difícil, bajo un rey muy perverso que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero no tuvo dificultad ideológica para decirle a Jeroboam que Dios en su misericordia y a pesar de todas las iniquidades de este rey, iba a restaurar las antiguas fronteras de la nación. Era contemporáneo de Oseas, de Amós, y entre Amós y Oseas había concordancia profética. Ellos declararon contra la perversión de los valores en Israel, de un liderazgo ciego, que si no se arrepentían vendría juicio sobre Israel. Amós mismo fue acusado de conspirar contra Israel por profetizar así. Pero parece que Jonás era un profeta aislado, era una isla profética. Y también hay de esos casos ahora. Parece no importar lo que hacen o no hacen algunos gobernantes, algunos pastores, los seguimos apoyando ciegamente. No tenía la referencia de terceros, no tenía comunión con los otros profetas. Jonás veía a los asirios como enemigos de su pueblo, no como seres humanos necesitados.
Oseas y Amós los veían como instrumentos de Dios para poner en su lugar a Israel, a los asirios. O sea que vivían un aislamiento ministerial y es un peligro muy grande, porque hoy también existe esto. Era un profeta distinto, era interesante, fue quizás el profeta más parcial, estrecho, no perdonador, extravagante, intolerante, quizás uno de los más humanos, intolerantes de los profetas. Vivió en una época donde Israel estaba en peligro de ser extinguida. Dice la palabra del Señor en 2 Reyes 14:27 que el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. O sea, estaban ahí en el límite. Había una pobreza espiritual y también material universal en Israel. Dice que no había siervo ni libre. Las clases sociales estaban unificadas para abajo. Creo que suena eso, ¿no? En Latinoamérica. Había desaparecido aparentemente la clase media. Había unos cuantos ricos y había muchos pobres. No habían desaparecido totalmente las personas ricas de buena posición. Si nos fijamos en 2 Reyes 15:20, le entregaron a los asirios 33.000 kilos de plata para poder zafar y eran medio kilo de plata por cada persona adinerada. Y si hacemos el cálculo, había como 66.000 personas que pudieron cooperar con ese medio kilo de dinero, o sea, de plata en este caso. Pero Jonás fue un profeta muy politizado, ideologizado, tenía conciencia de que Asiria, con capital en Nínive, era la más grande amenaza a Israel. Y eso influyó en su ministerio. Tenía también una visión distorsionada de Dios, como que Dios no se interesa por el individuo, o que se interesa solo por algunos, que no se interesa por el enemigo, por supuesto. Un Dios condicionado a la historia, un Dios ineficiente en el proceso histórico. Es interesante como hemos visto nosotros, aún en nuestros días, cómo Dios puede intervenir. ¿Se acuerdan del muro de Berlín, que en unos días fue destruido? Como cuando volvió la democracia de la guerra, después de la guerra de Malvinas en Argentina y el avivamiento que vino a Argentina, que tuvo a Anacondia como uno de los grandes personajes, digamos, dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos desplazados y asilados políticos se encuentran con Cristo en los países donde recalan? Muchos latinos acá que viven en Estados Unidos se han convertido acá. ¿Cómo Dios obra en distintas formas, de distintas maneras en la historia? Pero volvamos a la historia de Jonás. Dice que la palabra, al principio en el versículo 1 y 2, que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Nínive era la capital de Asiria en esa época. Tenía unos 120.000 habitantes. Dicen los que han estudiado que se tardaba unos 3 días para cruzarla. Pero no había disposición en Jonás para ir. Quizás sería como pedirle a un israelita que llevara la palabra de Dios a Irak en la época de Saddam Hussein. O pedirle a cubanos en la isla, a ciertos cubanos, a cristianos tercermundistas o a sandinistas que vayan a predicarle a Obama y a Trump en su época, siendo que ellos consideran que Estados Unidos es una amenaza para sus países. Me acuerdo cómo se ideologizó en Argentina en contra de los
chilenos y de los ingleses durante los conflictos limítrofes o el conflicto de Malvinas, cómo éramos influenciados por la propaganda, aún de las películas de Hollywood, contra la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Nos parecía que todos eran malos. Lo mismo pasaba con Estados Unidos en la década del 70, en Latinoamérica. Los yanquis eran todos malos. Todo lo que venía de allá era malo. Podemos cerrarnos, los ricos contra los pobres contra los ricos, los más estudiados contra los menos estudiados y viceversa, con los hermanos que parecen distintos o piensan distinto. Quizás nos cerramos y no evangelizamos a médicos, a ingenieros, a abogados. Nos parece que no va a pasar nada. Ellos también necesitan a Dios. De la misma manera nos puede pasar en las favelas de Brasil, las villas de emergencia, las maras en Centroamérica. Todos necesitan a Dios. Es fácil formar círculos cerrados en las congregaciones. Jesús eligió a personas muy distintas y contrapuestas. Mateo y Simón el Celote, políticamente contrarios. Uno cobraba impuestos para el Imperio Romano, el otro combatía el imperialismo romano. Tomás y Pedro, uno reflexionaba mucho, el otro no reflexionaba nada. Santiago y Juan, que se destacaban frente a otros que no figuran mucho en el relato bíblico. Somos distintos. Muchos, ninguno somos iguales en realidad. ¿Qué pasa con Jonás? Se dispone a huir. El Señor le dijo, levántate. Y él se levantó, pero no se levantó para ir a Nínive, sino para huir. Es importante levantarnos cuando Dios nos pide, pero es importante ir hacia el lado que Dios quiere que vayamos. Esa misión confrontaba el nacionalismo y la conciencia ideológica de Jonás. Prefería huir y sacrificar la salvación de la población de Nínive antes de sacrificar su supuesta coherencia, su ideología político-religiosa. Dice la palabra del Señor que bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo del Señor. Gastó lo que tenía para evadir una misión en la cual no creía. Se fue al fin del mundo, se fue a Tarsis, al sur de España, el lugar más alejado del planeta para el oeste. De ahí solo estaba el océano, que era desconocido. Tratando de huir de Dios, parecía que todo le salía bien. Estaba el barco, tenía el dinero. Qué gran bendición. No siempre cuando las cosas nos salen como humanamente queremos, estamos en la voluntad de Dios. Quizás pensaba que Dios podía contar con Oseas y Amós, ambos contemporáneos suyos, que no tenían los mismos conflictos políticos e ideológicos como él, pero Dios lo quería usar a él. El Señor, dice el versículo 4, lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco comenzaba a hacerse pedazos. Repentinamente los planes de Jonás, que hasta ese momento habían marchado bien, se vieron confrontados por el amor apasionado de Dios hacia los perdidos. El amor apasionado de Dios hacia los perdidos. Hermanos, ninguna huida de Dios dura para siempre, cuando el que huye lo ha conocido. Es mejor vivir con un ateo que con un cristiano que huye del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay nadie más expuesto en la vida que alguien que es consciente de la voluntad de Dios y en proceso de huida. Versículo 5 nos dice que los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco.
Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Jonás trató de huir de Dios y cayó dentro de una fervorosa reunión de oración. Entre los paganos había más fe que la que había en Jonás, aparentemente. Es interesante cuando Jesús dice, hablando del centurión, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los marineros practicaban lo que nosotros debemos hacer, orar y actuar. Jonás, que tenía que ser ejemplo, que hacía, dormía. Quizás la idolatría de la gente que nos rodea se deba a que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. El que tenía que predicar de Dios produjo una actitud que la gente se dedicara a la idolatría. Cada uno oraba a su Dios, dice el libro de Jonás. Nuestro silencio hace que la gente a veces se vaya tras la idolatría. Vírgenes, santos, difuntas, santería, lugares, grutas, brujería, mano santa, nueva era, umbanda, omniología, Hare Krishna, gurús, parapsicología, espiritismo, astrología, etc. Analicemos si los paganos no son más devotos que nosotros a Dios y ellos a sus dioses. Si no tienen más temor que nosotros. Esas peregrinaciones, caminar de rodillas, cumplir promesas, los musulmanes orando, los he visto en África. ¿Será porque nosotros nos callamos o estamos mirando para el otro lado? Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. La versión popular dice, quedando profundamente dormido. Se fue a la bodega a dormir. Se autosepultaba en el sueño, mientras los marineros se mataban trabajando para vivir. ¿Cómo se puede dormir cuando una nave se hunde? ¿Cómo se puede dormir cuando el mundo se hunde? Cuando el mundo está por quebrarse. Vemos la sociedad quebrarse de a poco, yo diría a pasos agigantados. La inmoralidad en todos los medios masivos, la corrupción, las familias destruidas, niños en la calle, cada vez mayor necesidad. Cuando uno vive en desobediencia, no tiene carga por los demás. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, en la Reina Valera, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. El estado de desobediencia de Jonás hacía que tuviera una actitud menos cristiana y humana que los mismos paganos. Dormía mientras que ellos luchaban por su vida. Ellos oraban cada uno a su Dios. Jonás no tenía ni siquiera una petición en sus labios. Los paganos no interpretaban el fenómeno como algo simplemente de la naturaleza, sino que sabían que se trataba de otra cosa. Tenían aparentemente más discernimiento que el mismo Jonás. Versículo 8. Le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Era un típico cristiano 007. Nadie se enteraba de que era israelita o era un siervo de Dios. A veces nos pasa lo mismo. Nadie se entera de que somos hijos de Dios. Hay gente que pasa por la vida de esa manera. Él contesta en versículo 9, soy hebreo y temo al Señor. Acá tiene que confesar que, entre comillas, es cristiano, que es parte del pueblo de Dios. Qué feo cuando nos tienen que descubrir en vez de que nosotros seamos testigos. Le preguntan, pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y Jonás responde, tómenme y láncenme al mar,
y el mar dejará de azotarlos. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Jonás sabía que él era el problema, consecuencia de su huida de Dios. En este punto parece que Jonás nos lleva ventaja. Para muchos, la tragedia del mundo no parece tener nada que ver con nosotros, los cristianos, pero guarda mucha relación. Dice el versículo 14, entonces clamaron al Señor. En el original es la palabra Yahvé, el Dios de Israel. Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mal se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Qué ironía, ¿no? Tratando de huir de Dios, terminó siendo instrumento de salvación de muchos pueblos, porque dice que cada uno clamaba a su Dios. El mundo solo recibe el verdadero testimonio de la salvación cuando la iglesia se lo da con pureza y con verdad, o también cuando confiesa su desobediencia y huida, cuando confiesa su desobediencia a la voluntad de Dios, no cuando tapa su pecado. ¿Cuántas veces defendemos a un hermano o a nosotros mismos ante el mundo para no mostrar una falla o una debilidad, siendo que la gente igual se da cuenta? Cuando el pueblo de Dios tiene la valentía de confesar que la culpa es suya, el mundo cree. Aquí parece que llega el colmo, la desgracia y desesperanza de Jonás. Pero recordemos que porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, él había sido llamado por Dios. La catástrofe empeora hasta que no volvamos a hacer la voluntad de Dios. Jonás no oró. Una de esas personas que ora solo cuando la situación es extrema. No oró para decidir, no oró cuando les sobrevino la tempestad, no oró cuando todos oraban, no oró cuando descubrieron su fuga, no oró cuando los marineros trabajaban desesperadamente, no oró cuando los marineros oraban pidiendo que Dios no los culpara de tirarlo al mar. Parece que oró recién al tercer día, estando en el vientre del pez. Entonces dice que Jonás oró al Señor. Me estoy pasando de la hora, me parece. Ese exceso de egoísmo, de antropocentrismo, ¿cómo se puede decir? Cuando nos lleva a orar, pero por nosotros. No vemos la necesidad, sino que estamos centrados en nosotros. Mudos para con Dios a veces. Oro solo en angustia. Y en el caso de Jonás, pidió la muerte en el vientre del pez. Voy avanzando un poquitito. Él le promete a Dios que le va a ofrecer sacrificios. Y Jonás es expulsado, como sabemos, del vientre del pez, lo vomita en tierra. Y Dios le habla por segunda vez y le da otra oportunidad. Es un Dios de segundas oportunidades el Señor. Se levanta y va a Nínive, obedece. Y antes se había levantado, había ido para el otro lado. La gente de Nínive se arrepiente y Dios los perdona y no los destruye. Dice que declararon ayuno y oración hasta para los animales, ayuno de agua y comida. Tal era el arrepentimiento. Y Dios, que es soberano sobre su propia voluntad, que había decidido destruirlos, se arrepiente. Hoy la iglesia crece numéricamente en Latinoamérica y quizás aquí en Miami también, a pesar de nuestra fuga de la voluntad de Dios. Había tenido Jonás un éxito tremendo evangelístico, si pensamos, porque todos se habían convertido, tanto en el barco como en Nínive. Pero eso no convalida la vida de Jonás y su actitud.
Vuelve la ideología y el nacionalismo a brotar en Jonás. Luego de semejante milagro y experiencia, se llena de tristeza, se enoja con Dios y le dice, yo sabía que los ibas a perdonar. Con bronca le dice. Y aparentemente su ideología era más fuerte que la vida misma, porque le pide a Dios que lo mate. Y es interesante, lean, son pocos capítulos, el libro de Jonás es muy interesante, pero quisiera aplicarlo un poquito a nosotros. Es fácil ver a Jonás en nosotros, confundido por la misma clase de ideologías, engañados por esas ideologías, nacionalismo, por racismo, políticas, teorías conspirativas, sin estar haciendo la voluntad de Dios, viviendo en el mismo barco. Cuando Jonás se manifiesta en mí, tengo la esperanza que el mismo Dios que lo amó a él, me ame a mí también. Ningún preconcepto, ideología, tanto religiosa, filosófica o política, tiene que estorbarnos de hacer la voluntad de Dios. Si no, corremos el riesgo de llegar un día a la presencia de Dios y escuchar, apartados de mí, como nos dice Jesús en Mateo 25. En vez de escuchar, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios nos ayude, queridos hermanos, a hacer siempre su voluntad, cueste lo que cueste. Oremos. Señor, venimos a ti tal cual somos. Tú nos conoces, que unas cuantas veces nos hemos comportado como Jonás. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, a no hacer oídos sordos a tu llamado. Toma en cuenta esta oración, Señor. Decimos sí a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.